¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un equipo reproductor en formato Blu-ray con capacidad de reproducir películas en 3D, obviamente teniendo el resto de los accesorios como lo es la televisión, la película, las gafas, el proyector, entre otros. Bien, este dispositivo, el modelo correcto es BDP-S6200, el cual, como dije, viene con compatibilidad de reproducir películas 3D, tiene conectividad Wi-Fi, aunque vamos a decir que ya está próximo a vencerse el soporte de este dispositivo. Hay un aviso que lanzó Sony, pero aún así vamos a poder disfrutar de contenido en discos tradicionales, originales, copias, así como también contenido en material extraíble como lo son memorias y discos duros conectados vía USB. ¿Ok? Si quieren ver cómo funciona este equipo, quieren saber este video, no sin antes invitarlos amablemente que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Bien, estéticamente el equipo a simple vista se ve bien. Eh, Obviamente tiene detalles estéticos visibles en la cubierta, sobre todo como lo que son rayones, tallones y pues ciertas zonas que están levemente despintadas, signos de un aparato pues usado normal porque no vienen aislados. Inclusive no trae su control remoto, pero no por eso deja de estar o ser un producto malo, sino que este equipo utiliza un remoto, puede ser por ejemplo de este tipo. Aquí lo podemos ver, Blu-ray, un remoto exclusivo para equipos Blu-ray. Hay diferentes modelos de controles Sony Blu-ray, los cuales son muy fácil de conseguir, y además entre los diversos modelos que existen de esta marca, muchos de esos controles remotos son intercambiables. El modelo que acabamos de ver ahorita es el que uso para mi reproductor Blu-ray personal. Entonces ese mismo nos va a servir para controlar este dispositivo. También en teoría, bueno, este equipo debería ser compatible con remotos televisores Sony. También la mayoría de equipos Sony son compatibles con ese tipo de remotos. Aquí está otro ejemplo. Pero fuera de cámaras estaba grabando la primera parte del video y me di cuenta que con ninguno de los dos controles remotos de televisión funcionó. Entonces queda descartado el uso de estos remotos con esta unidad del modelo BDP S6200. Forzosamente tiene que ser un control remoto exclusivo para Blu-rays, no importa el modelo, pero que sea siempre y cuando para dispositivos Blu-rays. ¿Ok? Bueno, entonces el equipo, fuera de los detalles estéticos, está entero. La parte superior es de plástico, se asemeja mucho a un famoso avión de combate. Ok, aquí lo podemos ver. Tiene tiene unas líneas que se asemejan como si fuera, pues, ¿cómo le podemos decir? Como si fuera los lados de una pirámide. Vamos a ponerlo así. Ok. Aquí en la esquina, aquí vemos el logotipo de 3D, y también que en su momento pues se podía conectar, se puede conectar todavía vía Wi-Fi, conexión a internet inalámbrico. Ok, ya lo tenemos conectados allá por HDMI. En la parte posterior tenemos salida de audio digital, me parece que es coaxial, y en la parte frontal aquí vamos a ver un puerto USB. Lo vamos a dejar destapado una vez. Ahí está. Casi no se notaba, pero ahí lo tiene. Me parece que en la parte posterior también tiene un conector puerto USB. Al final vamos a desconectar todo para mostrar el lado posterior. ¿Ok? En este momento así aparece el menú, y es muy fácil para aquellos que nunca han visto o han tenido un Blu-ray. Pues el menú corre de la siguiente forma: ajustes en general, actualizaciones, ajustes del sistema, de imagen, de audio,
etcétera, etcétera. Ok, no vamos a andar mucho en ello, pero son ajustes de pantalla, sonido, etcétera. Ok, categoría foto, música, video, y aquí nos presentaba el mirroring también, navegador y lo que son recomendaciones. Pero ahorita tenemos un aviso importante. Aquí dice important notice. Ok, y nos va a mencionar que a partir, bueno, desde antes, pero ahorita ya lo hacen oficial, que desde noviembre 17 del año presente 2026, este dispositivo, o mejor dicho, todos los dispositivos o servicios de streaming junto con el navegador quedarán sin soporte técnico. Ok, entonces ya no van a recibir soporte. Hay una persona aquí en el canal que me había comentado esto. Muchas gracias, lo hizo en otro video. Pero bueno, el año pasado Sony en septiembre del 2025 también lanzó un aviso que ya no iba a darles servicio de soporte técnico a estos dispositivos. ¿Ok? Por lo tanto, este equipo lo vamos a utilizar principalmente para lo que son reproducir material en físico y también en medios extraíbles perdón, a través de su puerto USB. ¿Ok? Lo que es sitios de streaming queda descartado. ¿Ok? Por lo tanto, este equipo no te sirve para lo que son streamings. ¿Ok? Bien, entonces vamos a abrir la compuerta del equipo. Por cierto, los únicos controles que tiene visibles son dos controles y se encuentran aquí en la esquina. Es este triángulo y vemos en el lado derecho que es encendido y apagado, y este para abrir y cerrar la bandeja. Vamos a presionarlo y en este momento ya está abierta la bandeja. Vamos a colocar nuestra primera película. Okay. Por cierto, este equipo solamente es compatible con Blu-rays región letra A y DVDs región 1. Ok, esta es la película, es original. Ok, ok, vamos a esperar a que lo lea. Primero vamos a ir con el material en disco tradicional y ya al final vamos a hacer las pruebas con bueno, con material en USB. Ok, ahí está. Se dan cuenta que lo lee fácil, sin problema, de manera ágil. Hay uno de estos que tiene, ahí está. Voy a apoyar con el control remoto de la televisión para quitar y subir volumen. Ok, ok, vamos a tratar de brincarnos esta parte. Todos los anuncios, vamos a tratar de brincarlos. Recuerden que ahorita estoy utilizando este remoto que es propio para unidades Blu-ray. Ya estamos en el menú y se mira bastante bien. Ya está, me dieron ganas de ver la película. Bueno, ahí estamos en el menú. Vamos a selección de escenas y nos iremos por acá. Enter. Y ahí está. Ahí está reproduciendo y vean qué calidad, qué suave. Ok, ahí está. No lo podemos dejar mucho tiempo por copyright, pero la verdad se está reproduciendo muy bien. Ok, ahí está. Okay, muy suave. Vamos a bajar volumen y vamos a seguir navegando entre escenas. Okay. Vamos a regresar. Ok, muy bien. Con eso es suficiente. Y pues bueno, esta película la está reproduciendo de manera fluida, sin problemas y con excelente nivel
nivel de navegación entre las escenas. Ok. Vamos a ir ahora con un disco Blu-ray pirata. Okay. Disco Blu-ray pirata. Ahí está. Y de hecho aquí tengo mis apuntes. Voy a buscar ahorita Blu-rays. Ok, aquí está. Ya había hecho mi anotación. Ok, este equipo nos va a permitir leer discos originales, Blu-ray originales y piratas, material en USB, memorias, en discos duros externos, ya sea estado sólido o mecánico, y también vamos a poder leer archivos MKV, AVI y MP4. El único detalle que no se va a poder concretar es navegar por internet. Okay. Ahí vemos que ya apareció el icono de Data Blu-ray Disc. Ok, entonces lo identifica como un disco de información en formato Blu-ray. Vamos a navegar hacia arriba. Aquí está, Enter. Tiene 3 carpetas, es correcto. Vamos a ir a la segunda. Y vamos a darle Enter. Ok. Vamos a quitar volumen. Ahorita le ponemos volumen, solamente quiero que vean. Está reproduciendo material de un disco pirata. Ok, es un disco grabado. En México. Ok, vamos a saltar escenas. O capítulos, vamos a saltar capítulos. Vamos a adelantar un poquito. Playback. Ok, ahí está. Vamos a seguir adelantando. Seguimos adelantando. Seguimos avanzando. Saltamos otros episodios. Saltamos. Avanzamos un poquito. He is. You're always tired when you get home from work. You just skip. Ok, hasta ahí. No lo podemos dejar mucho tiempo por copyright, pero ya ahí está la muestra que sí logra reproducir este disco que es Blu-ray pirata. Ok. Muy bien, ahora toca el turno al formato DVD. Vamos a ir con esta película original. Región 1. Recuerden, para Blu-ray letra A y DVD es región 1. Este dispositivo es la primera vez que lo presento aquí en el canal y a decir verdad se está desempeñando excelente ahorita. ¿Okay? Como pueden ver, película que le pongas rápido la reconoce. ¿Okay? Lo cual habla que el láser está muy bien. ¿Okay? Todavía está muy bien preservado porque no está como otros aparatos tratando de leer, sino que esté rápido. Unos cuantos, un par de zumbidos que se escuchan y ya rápido empieza a reconocer. Okay. Está avanzando. Vamos a ir brincando todo esto hasta llegar al menú. Oh, bueno, ya está la película, por lo visto ya se brincó todo eso. Vamos a ir más adelante. Ok. Vamos a ir avanzando. Need you at the docks Thursday. How is she? She's fading. We gotta go. Okay. Aquí se quedó un poquito pausado, no sé, tal vez es cuestión de la película. Ok, vamos a ver, saltar otro episodio. Y también como lo estamos así dando mucha
Mucha exigencia también. Capítulo 33, 34. Tal vez sea un detalle ahí del disco. Ok. En ese caso lo volvemos. Vamos a expulsar el disco y vamos a intentar otra vez. Ok, vamos a intentar otra vez. Está. Ok, vamos a hacerlo por segunda vez. Se quedó entre el capítulo 33 y 34. Ok, vamos a saltar esto. Ok. Ahorita que me dé chance, vamos a saltar todo esto y vamos a volver a reproducir esos capítulos. Ok, va. Estamos otra vez. Y voy a ir. Es el capítulo 21. Capítulo 26. Todos estos equipos les hace falta uso constante. Ok. Ok. Posiblemente sea un detalle ahí de la película, porque a veces hay películas que sí. Incluso hay una que tengo que es región 4 que supuestamente no debería leerla y la han leído muchos equipos Blu-ray, entonces debe tener algún tipo de problema porque no se supone que no debe de ser aceptada en equipos región 1. Ok, si no la agarra esta, vamos a ir con otras películas, porque creo que definitivamente tiene un problema esa película. No había percatado hasta ahorita. Vamos a sacarla. Ok, ahorita lo va a expulsar. Open, ahí estaba. Ok, muy bien. Vamos a sacar esta película. Y es curioso porque está en excelente condición, pero no sé exactamente a qué se deba. Ok, vamos a ir con esta película que es original de región 1. De hecho aquí se ve. Ahí está, región 1. Ok. Es original y esta sí tiene un poquito más de ligeros detalles, pero vamos a tratar de reproducirla. Okay. Ok, muy bien, vamos a tratar de brincar todos los avisos. Ok, ahí ya estamos en el menú de la película. Le vamos a dar escenas. Vamos a decirle que comience a reproducir desde aquí, aunque realmente nos vamos a regresar. Ok. Ok. Son 29 capítulos. Vamos a ir brincando. Capítulo 25 de 29. Ahí está. Uno más. Prácticamente ya logró reproducir toda la película. Vamos a regresar.
Peter. Vielleicht erkundigt. Sage mir gefällt. Wir sind bereit. Ok, muy bien. Vamos a extraer esta película. Como pudimos ver, esa película sí se logró reproducir bien. Vamos a ir con una segunda película DVD original que tenemos aquí, solamente por si las dudas. DVD región 1, y ahí está, original, está en condiciones normales. Por lo visto, esta película, la que traté de reproducir de Batman, no sé, tiene un detalle. Voy a tratarla de reproducir en el otro equipo, en mi Blu-ray, a ver si sucede lo mismo. O a lo mejor es de las películas que si te brincas las escenas tiene problemas y solamente funcionan viéndolas desde el principio sin que te brinques ninguna escena. Ok, vamos a ver. Ok. For the first time on DVD, one of the most powerful movies of our time, Winner. Ok, vamos a quitar el audio por cuestiones de copyright. Ok, y vamos a adelantar lo más que se pueda. Ok, está el menú. Vamos a ir a selección de escenas. Ok, le vamos a decir que reproduzca desde aquí. Ok. Obviamente la película tiene audio, pero se lo quito por cuestiones de copyright. Vamos a ir saltando. 26 capítulos. Ok, vamos a ir también brincando lo más rápido que se pueda. Capítulo 19, 26, 23, 25. Aquí ya prácticamente ya es el final. 26. Ya aquí ya se termina. Y otra vez capítulo. Bueno, ok. Top menú, a ver si lo podemos. Ok, menú principal. The horse going over to the pig landing on the table. It may seem Ahí estamos saltando escenas otra vez. it's the horse. That's right. Well, I sort of saw it. 24, 25, que es el último. Y ahora vamos a ir hacia atrás. The shift. You think, oh, they've solved, and so you get tired. You know, I think in the process. Pre-visualization. Now, as you know, I'm a Ok, muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar, las películas originales DVD. Ok, confirmado. Entonces es un error de esa película. No es que el equipo esté fallando, sino que les digo, lamentablemente tiene un detalle esta película. Ok, bien, vamos a seguir con una DVD copia. Ok, una película grabada. En este caso vamos a usar
este disco. ¿Okay? Es una DVD copia. Como pueden darse cuenta, no está tan perfecto, tiene ahí sus impurezas, y aún así vamos a leerlo. Esta última prueba que hice de los dos DVDs originales fue precisamente para demostrarles que el equipo realmente no, o sea, no es el equipo, sino era la película. Okay, 2 veces la película de Batman Begins se trabó, entonces las otras 2 películas originales no tuvieron problema, lo cual quiere decir que es error algún detalle de la película. Okay. Vamos al Enter. Igual vamos a ir brincando episodios. Aquí tiene más episodios, 68, porque era un episodio o un capítulo cada 5 o 3 minutos, por eso son demasiados. Ok, pero igual ahí está reproduciendo sin problema. Ok, desde luego tiene volumen. That Drew? Our Drew? Ok, más para adelante. Ahora sí, vamos a regresar bastantes capítulos. You need to go on stage. Ok, muy bien. Ahí lo tenemos. Esta es DVD copia. Okay. También navegando sin problemas. Ok. Ahora toca el turno a lo que es el disco compacto. En este caso tenemos un disco en formato MP3 con la biblioteca de YouTube. Vamos a reproducirlo. Este disco también lo va a identificar como disco de información, pero aquí vamos a tener que cambiarnos de categoría. Vamos a pasar, mira, aquí está Data CD, pero necesitas irte a la izquierda, aquí en música, darle Enter, y aquí van a aparecer todas las canciones que contiene ese disco, que son 108 pistas. Vamos a dar Enter. Ahí está. Vamos a adelantar la pista. Adelantamos más. Y avanzamos más canciones. Excelente. Ahí lo tienen, MP3 de YouTube. Ok, muy bien. Entonces, la cuestión de los discos
desde Blu-ray hasta disco compacto, originales y copia en cualquiera de las tres categorías, tipos de disco, lo puedo hacer sin problema. Ahora vamos a ir con el contenido en USB. Vamos a conectar nuestro disco duro. Ok, es un disco duro de 300 gigabytes. Vamos a conectar aquí el cable. Es un disco mecánico. Okay, puede ser un disco estado sólido también. Y este es de capacidad de 30 gigabytes. 300 gigabytes, perdón. Okay. Nos movemos ahora aquí otra vez a video. Hacia arriba. USB device in front. Aquí dice USB device rear también, pero ahorita estamos al frente. Enter. Okay. Todas estas son las carpetas. Y como ese disco duro tiene puro video, entonces vamos a ir a reproducir video. Ok. Vamos a quitarle el audio. Enter. De repente hay archivos que los interpreta como corruptos y no los puede reproducir, pero hay otros que sí los puede reproducir, entonces sin problema. Ok. Vamos a adelantar aquí. Está reproduciendo. Esto es desde disco duro, ¿ok? A través del puerto USB. Have your meal, which is ready now. Did you always work for him? Please, have a seat. I recognize it. Here's a pic. Ok, muy bien. Solamente un poquito. Y vamos a extraer el USB, el disco duro. Okay. Vamos ahora a probar con esta memoria USB Sony 8 GB. Okay. Esperamos a que la lea. En este momento ya la está leyendo y también va a aparecer como dispositivo en puerto USB frontal. Hacia arriba, ahí está. USB device front storage media, ok. Así lo interpreta con ese nombre, storage media, ok. Enter. Esta memoria tiene contenido en las tres categorías: video, música y fotografía. Vamos a ir primero con fotografía y vamos a encontrar aquí varias imágenes. Ok. Y ahí estamos viendo parte de las imágenes. Vamos a ir siguiente. Siguiente. Ok. Vamos a darle stop. Acabo de poner unas imágenes nuevas. Ahorita las vamos a ver. Bueno, quiero ver si aparecen. Que a lo mejor el tipo de imagen no es compatible o no es admitido aquí, pero sí hay unas imágenes nuevas. Ah, ok, son estas. Estamos viendo. Ok, para que vean qué bonitas imágenes. Desde memoria USB. Ahí está. Ok. Ok, ahora de la categoría fotografía nos vamos a ir a la categoría video. Ok, solamente hay dos archivos. Vamos a dar en este que ya está próximo a estrenarse. Bueno, todavía falta, ¿no? Ok, vamos a adelantar. Adelantar más. We can trade off the other. Boy, it was fun. Ok, así a grandes rasgos por cuestiones del copyright. Ahora vamos a ir a la categoría música y también tiene 10 canciones. Enter.
apuntarle. Otro tanto. Muy bien, vamos a ir ahora al menú principal. Ok, y ahí lo tienen. Okay. El equipo está funcionando excelente para lo que es reproducir material tanto en disco tradicional como también en medios extraíbles, ya sea memorias USB o discos duros externos. Pueden ser estado sólido, mecánico. El que usamos fue de 300 GB, que lo está reconociendo, leyendo perfectamente. ¿Okay? Yo tengo un equipo también de la marca Sony en 3D, que es parecido en las prestaciones que tiene este equipo. Así es que lo recomiendo mucho porque sí puede leer varios archivos y puedes pues descargar videos, tenerlos almacenados en memoria o en un disco de amplia capacidad y poderlo reproducir de manera muy fácil. ¿Okay? Vamos a tapar aquí el USB, apagamos el equipo. Ok, en este momento ya está apagado. Vamos a desconectar. Ahí está. Ok, vamos a poner este cable aquí. Y efectivamente, como pueden ver, estas son las salidas que tenemos en la parte posterior. De izquierda a derecha, salida de audio digital tipo coaxial, conexión para internet usando cable Ethernet, conexión LAN y salida HDMI. Ok, así como también un puerto USB que a su vez bueno, es a 500 miliamperios. Ok, ahí lo tienen, el famoso número de serie 741. Ahí está el modelo, región DVD número 1 y región letrada para Blu-ray, discos Blu-ray. Ok, BDP-S6200. Ok, ahí lo tienen. Este equipo está funcionando excelente, independientemente de sus condiciones estéticas, que no son, es eso, simplemente así, rayoncitos, lo que sea, pero la verdad se desempeña excelente, lee muy bien los discos, a excepción de la película esta que pues la verdad no la había probado hasta ahorita, pero ya nos dimos cuenta que al menos en este reproductor no le cae bien. Ok, bien, entonces llegamos al final de este video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Les recuerdo que este equipo está disponible para quien esté interesado o interesada en adquirirlo. Como dije, es muy buen equipo para reproducir material en físico y también a través de medios extraíbles vía puerto USB. ¿Ok? Recuerden que el control remoto no lo trae, pero pueden ustedes adquirir algo parecido a esto. Hay muchos modelos diferentes, pero siempre y cuando sea para Blu-ray. ¿Ok? El de control de televisión en teoría debería de funcionar, pero en este caso no está funcionando. Como que por ejemplo, pulsas una tecla y sí cambia, pero después ya no quiere cambiar. Entonces mejor un control remoto que sea para exclusivamente unidades Blu-ray. Ok, bien, ahora sí nos despedimos. Muchas gracias. Yo soy Gus Walker. No se olviden de leer la descripción de cada video. Hay enlaces e información importante.
Gracias a todos los que comentan y a la gente que se suscribe. Bienvenidos. Espero que les guste el contenido de este canal. Gracias a todos también por sus amables comentarios. Y saludos a la gente que nos ve en el otro lado del mundo también. ¿Ok? Saludos, vámonos. Gus Walker. Bye.